Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El protagonista del Evangelio de hoy es una de las principales figuras del Nuevo Testamento. Es una persona por la que tú, Señor, sentiste una predilección particular. Muchas veces nos habremos podido detener en sus defectos, porque es verdad que tuvo defectos, pero pienso que mayores aún fueron su capacidad de amar, su capacidad de recomenzar. Fue esa roca firme sobre la que Cristo quiso edificar su iglesia. Un hombre, un pescador llamado Simón, al que le dio el sobrenombre de Pedro, piedra, para subrayar precisamente su firmeza y esa tarea que le tenía reservada. Y no sé, desde mi ingenuidad por lo menos me podía preguntar, pero vamos a ver, ¿dónde viste tú, Señor, la firmeza de Pedro? Es cierto que era un hombre de respuestas inmediatas, que era un hombre impulsivo, pero no sé, miró el Evangelio y me puede dar la sensación de que tantas veces no está a la altura. Me puede parecer que más roca era San Juan que sí supo permanecer al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido. ¿Dónde está entonces la fortaleza de Pedro? ¿Dónde está su solidez? Si tiempo más tarde, cuando el Señor ya había subido a los cielos y Él es la cabeza visible de esa primitiva iglesia, por miedo, por respetos humanos frente a ciertos cristianos provenientes del judaísmo que venían de Jerusalén, deja de frecuentar la compañía de cristianos convertidos de la gentilidad. Él, Pedro, que precisamente por el encargo que había recibido del mismo Cristo, tenía que ser fundamento de esa unidad. ¿Por qué entonces piedra si no es capaz de permanecer junto a Cristo en la cruz? ¿Por qué piedra si tiembla ante la acusación de la portera, llegando a renegar del Señor, diciendo que no lo conoce? ¿Por qué piedra si le pesa lo que piensen los demás hasta el punto de modificar su conducta? Esto nos cuenta San Pablo cómo ocurrió. Lo escribe en su carta a los Gálatas. Y ahí dice que cuando Cefas fue a Antioquía, en su misma cara le resistí, porque se había hecho reprensible. Pues antes de venir, algunos de los de Santiago comía con los gentiles, pero en cuanto aquellos llegaron, se retraía y se apartaba, por miedo a los de la circuncisión. Y consintieron con él en la misma simulación los otros judíos, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar a su simulación. Pero cuando yo vi que no caminaban rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo, como ves aquí, tiene que corregir públicamente a Pedro. Entonces, ¿dónde vio Cristo su fortaleza? Pues que no nos llevemos a engaño, porque Cristo no se equivocó. San Pedro, fue roca firme más que nadie. Y lo fue porque, aun teniendo fallos innegables, era un auténtico campeón en el campo en el que casi todos los seres humanos hacemos agua. Podemos decir que era un superclase de la asignatura que a todos se nos suele atragantar. San Pedro era roca no por no tener fallos, no por tener una fortaleza asombrosa, no por ser alguien siempre súper coherente, sino que San Pedro fue roca por su humildad. Por eso las puertas del infierno nada podían, porque el demonio nada puede contra la humildad. La humildad le desarma completamente, porque es justo lo que él no tiene. Fue así la soberbia lo que le hizo rebelarse contra Dios. Y también jaleó el demonio la soberbia de nuestros primeros padres con esa tentación, ¿seréis como dioses?, para intentar alejarlos también de él. Y pensó que esta misma estrategia serviría también con Pedro. Pero se equivocó. ¿Por qué? Porque se topó con la roca de la humildad. Porque Pedro tuvo errores, tuvo flaquezas.
pero era alguien al quien se le podían decir las cosas. No había que andar con paños calientes con él. La corrección más dura que aparece en el Evangelio se lee precisamente en la misa de hoy, y es una corrección que Cristo hace a Pedro. Y llega a decirle: «Aparta de mí, Satanás». A ninguna otra persona se dirige el Señor con tanta dureza. Quizá porque a ningún otro podía hablarle el Señor con tanta claridad, con tanta confianza. Y corrige así a Pedro porque sabe que puede hacerlo, porque sabe que va a servirle para crecer, para reaccionar, que lo va a aceptar con humildad. San Pedro fue roca porque se dejaba decir las cosas. Tenía defectos, sí, pero tenía la humildad para encajar las correcciones. No sé, a mí una de las cosas que más me llama la atención es que después de la corrección de Cristo no ocurre nada. San Pedro no se justifica de ningún modo. Y después de la corrección de San Pablo ocurre lo mismo. Le habían corregido públicamente y no encontramos por parte de Pedro ningún intento de justificación, de dar explicaciones. Se había equivocado, ya está, no pasa nada. Uno rectifica, recomienza y mucha paz. No vemos en ningún momento a Pedro poniendo morros, como suele decirse, con caras largas o poniendo distancia con el Señor o con Pablo. Tampoco encontramos actitud de revanchismo. Podía decir: «Pues anda que tú», le decía Pablo, «tú que has ido persiguiendo cristianos, ¿quién eres tú para decirme a mí nada?». Sin embargo, Pedro no reacciona así. Pedro encaja. Reconoce sus fallos y además lo más genial es que lo hace sin desanimarse. Y por eso pienso que es un gran ejemplo. Tú y yo tenemos también deseos de aprender de él, porque también nosotros tenemos nuestros defectos y nos ayuda a ver que los santos de carne y hueso, como él, también los tuvieron. Pero al mismo tiempo, ¿cómo nos gustaría tener esa humildad que él tuvo? Esa humildad que le hizo roca, para que el Señor se pueda apoyar también en nosotros. Creo que este punto nos puede dar alguna pista. Si queremos ser mejores no es para venirnos arriba, no es para poder echar una mirada de complacencia al contemplar nuestra propia vida, sino que lo hacemos porque queremos arrancar una sonrisa del Señor. Por eso descubrir un fallo o que nos lo hagan ver no es algo desanimante, si Dios no deja de quererme, sino algo animante porque es un campo más para conquistar para nuestro Dios. Por eso Jesús, que no tenga miedo a que me hagan ver mis defectos. No quiero que me pase como se dice falsamente del avestruz. Pienso que es falso porque si no, no habrían sobrevivido hasta nuestros días. Dicen que cuando un avestruz ve un peligro, lo que hace es meter la cabeza debajo de tierra y como ya no ve ese peligro, ya no hay peligro, desaparece. Pues en ocasiones tenemos la misma tentación, que prefiero cerrar los ojos, mirar a otra parte, antes de que me hagan ver o que me digan lo que no hago bien. Hay un libro que me leí hace un tiempo que me gustó mucho, se titula Roma, dulce hogar, y lo escribe un matrimonio, el matrimonio Han, y en esta historia, que también es una historia de su acercamiento y su recibimiento en la Iglesia Católica, pues cuentan que en un momento se trasladan de ciudad y a la ciudad a la que se mudan, por primera vez compran una casa en propiedad. Lógicamente es la primera casa, tienen mucha ilusión, han hecho un montón de cajas con todas sus pertenencias, las han ido distribuyendo por habitaciones, pero justo después de la mudanza tienen que ponerse a trabajar otra vez y no les da tiempo a deshacer todas las cajas. Y entonces contaba la esposa Kimberly que lo que hacía es sentarse en la sala de estar y ponía todas las cajas que había que colocar allí detrás del sillón. Así veía la sala de estar de su casa, de esa casa que tenía en propiedad, que estaba encantada, pero no veía todo el trabajo que tenían por delante, no veía esos bultos, esas cajas. Pues Jesús, que yo no tenga miedo a mirar lo que tengo que cambiar, que yo no tenga miedo a mirar lo que tengo que corregir, porque luchar en esos puntos serán ocasión de amarte más, que en el fondo es lo único que quiero. Por eso, Jesús, me gustaría pedirte hoy el regalo de la humildad de Pedro, que no tenga miedo a llamar las cosas por su nombre, a saber rectificar con paz y con alegría, porque tú me sigues queriendo, porque al igual que a Pedro, a pesar de mis fallos,
sigo contando con toda tu confianza. Y mi única ilusión, lo sabes bien, es quererte más cada día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.